Un castillo fue atacado por un grupo desconocido que buscaba un maletín que contenía algún tipo de tesoro. Después de una feroz batalla, el grupo atacante logró robar el maletín gracias a una chica llamada Iris, que usó un poder mágico que le permitió invocar varios explosivos. Sin embargo, cuando escapaban en un helicóptero, una mujer invisible invocó una ráfaga de viento que hizo que el maletín se abriera, y un mazo especial de cartas se dispersa por toda la nación. Después de lo sucedido, se organizó una operación para encontrarlas, bajo el mando del rey Julius. Un mes después, un pobre carterista llamado Finn estaba en la ciudad robando objetos de varias personas. Al regresar al orfanato Sun Fields, donde creció, escuchó una conversación entre el director del orfanato, Lindsay, y el propietario del lugar. El dueño le informó a Lindsay que necesitaban desalojar la propiedad ya que planeaba demoler el orfanato para construir apartamentos de lujo. Después de escuchar eso, Finn intentó vender lo que robó, pero desafortunadamente el dueño de la casa de empeño donde fue no quiso comprar sus bienes robados, excepto por una carta especial de 2 espadas que Finn tenía, pero nuestro protagonista se negó a venderla. Luego Finn decidió probar su suerte en un casino. Al principio las cosas iban bien ya que estaba ganando en la mesa de póker. Luego vio un viejo llamado Lucky. Lo invita a jugar una vez más. El viejo lo dejó sin sus ganancias usando unos guantes extraños que aparentemente le permitían manipular las cartas. Más tarde Finn notó que Lucky tenía una carta extraña con él, similar a la suya. Finn intentó robarle la carta, pero inadvertidamente una bandeja de vasos del segundo piso cayó sobre él. Se levantó e hizo su segundo intento de retirar la carta, pero algunos tipos que pasaban tropezaron con él. Cada vez que intentaba, el hombre ganaba más dinero. Poco después, el gerente del casino llevó tanto a Finn como a Lucky a la sala VIP, sospechando que estaban haciendo trampa y estaban a punto de ser arrestados. Pero de repente, uno de los guardias llamado Bobby reveló un 3 de diamantes y lo transformó en un par de guantes que convertían cualquier cosa que tocara en canicas. El hombre entonces amenazó con matar a la familia de Lucky a menos que le diera su carta, el 10 de diamantes. Abrumado por el miedo, Lucky sacó rápidamente la carta y se la entregó a Bobby. Sin embargo, un vendedor de autos con el 5 de corazones entró en la sala y le disparó a Bobby, comenzando una pelea entre ambos. En ese momento, el viejo intentó irse, pero resbaló y fue accidentalmente disparado. Finn aprovechó el caos y, mientras intentaba escapar, chocó intencionalmente contra Bobby para robarle la carta, pero Bobby sospechó de inmediato y revisó su abrigo, dándose cuenta de que la carta no estaba allí. Finn escapó robando un auto, solo para encontrar a ambos hombres persiguiéndolo. Después de una intensa persecución en coche, hubo un choque involucrando a los 3 autos y una gran explosión. Afortunadamente, los 3 hombres lograron sobrevivir, pero inmediatamente después, Bobby mató al vendedor de autos y exigió a Finn que le entregara su carta. Inmediatamente, nuestro protagonista decidió probar su 2 de espadas y sacó un revólver cargado, lo cual fue una elección interesante considerando que también tenía el 10 de diamantes que le habría concedido toda la suerte que necesitaba para escapar, un efecto que ya había confirmado como efectivo. Finn le disparó a Bobby, atravesando una canica y el brazo de Bobby. Lamentablemente, en ese momento, el vendedor de autos apareció vivo y en plena forma, y tanto él como Finn se apuntaron con sus armas. Mientras Finn y el vendedor de autos se apuntaban con sus armas, otra persona apareció repentinamente en la escena con su vehículo y usó el poder de su propia carta para envolver a Finn en enredaderas. Más tarde, Finn se despertó en una habitación. Un anciano le sirvió té mientras un joven y una joven lo acompañaban. Mientras conversaba con ellos, Finn se dio cuenta de que ya sabían todo sobre él. Poco después, el vendedor de autos, cuyo nombre es Chris, entró en la habitación con la carta de Finn, el 2 de espadas. Finn intentó recuperarla, pero Chris le puso el arma en la boca. Cuando Chris estaba a punto de matar a Finn, Bernard, el anciano, recibió una llamada del presidente y decidió darle a Finn una oportunidad para probar su valía. Tras la llamada, Bernard comenzó a explicarle a Finn todo sobre las cartas X. Mencionó que las 52 cartas fueron robadas una vez, pero ahora están dispersas dentro de las 4 regiones de la nación. Para evitar el caos debido al posible mal uso del poder de las cartas, cada carta otorga poderes únicos a su dueño o jugador. Por lo tanto, su equipo fue asignado secretamente por el rey Julius para localizar y reunir las cartas. Después, a Finn le presentaron a otros miembros del concesionario que trabajaban con High Car: Chris, quien manejaba las ventas de la empresa y sería su mentor; Wendy, que se encargaba de la contabilidad; y Vijay, que gestionaba los sistemas. Finalmente, Bernard le informó a nuestro protagonista que sería contratado como aprendiz de vendedor de autos. Finn no le dio importancia hasta que Bernard le mencionó la cantidad de su salario y de inmediato aceptó. Algún tiempo después, Chris llevó a Finn
Finn a comprar un traje nuevo. Mientras buscaban trajes, Chris le contó a Finn la habilidad de su carta. Lo hacía inmortal. Después de eso, lo llevó a un bar. Allí Chris comenzó a coquetear con una mujer hermosa, y ambos terminaron ayudando al camarero que estaba a punto de ser golpeado por un cliente enfadado. Esa noche, Finn habló con Lindsay, el director del orfanato, e informó sobre su nuevo trabajo para que él pudiera estar tranquilo, ya que ahora podría conseguir el dinero para pagar al propietario. A la mañana siguiente, Chris recogió a Finn, y nuestro protagonista se dio cuenta rápidamente que su mentor había dormido con la mujer del día anterior, pero la forma en que Finn se comportaba mostraba claramente que era virgen. Poco después, Finn fue lanzado rápidamente a su primera misión cuando un gigante a prueba de balas estaba robando un camión blindado. Chris y Finn confrontaron al hombre, pero rápidamente encontraron que sus poderes eran inútiles contra el hombre de piedra. El monstruo tenía el poder del 3 de corazones. Finn recordó de repente que era el camarero al que ayudaron en el restaurante el otro día. Dado que las balas de la pistola de Finn eran ineficaces contra el enemigo, Chris entonces provocó al atacante para que lo atacara a través del parabrisas de su auto y los condujo a ambos al río. El auto rápidamente golpeó el fondo del río, obligando al atacante a liberar el poder de su carta antes de ahogarse. Sin embargo, el poder de Chris no le impedía ahogarse, pero cuando estaba a punto de perder el conocimiento, Finn descubrió que su carta también le otorgaba la capacidad de ver cosas incluso bajo el agua, mientras apuntaba con su arma. Esto le permitió disparar algunos tiros a través de la ventana del auto, dándole a Chris la oportunidad de escapar del auto hundido. Después de que todo el incidente terminó, el presidente le dijo a Bernard que Finn sería despedido si no continuaba mostrando resultados, y que tenía que convertir a los miembros de su equipo en una mano ganadora. Por otro lado, los otros miembros de High Guard se burlaron de Finn por tener una carta débil. Al día siguiente, mientras se dirigía al trabajo, un niño rico fue secuestrado en plena luz del día. Finn vio inmediatamente un scooter y corrió al rescate. Los secuestradores querían 10 millones en efectivo, por lo que uno de ellos le dio al niño un teléfono celular para llamar a su padre y pedir el dinero, pero el joven mencionó que no conocía el número de su padre. En ese momento, Finn le disparó a las llantas del coche de los secuestradores y logró detenerlo, lo que llevó a nuestro protagonista a rescatar al niño de los secuestradores. Finn llevó al joven a un restaurante, sin embargo, el joven, cuyo nombre era Leo, no parecía estar agradecido en absoluto y comenzó a criticar la forma en que Finn había manejado la situación. Poco después, los dos secuestradores los encontraron. Los dos hombres culparon al padre de Leo por cerrar su fábrica y dejarlos en la pobreza. Finn intentó calmar las cosas, pero terminaron peleando mientras a Leo no le importaba en absoluto. Algún tiempo después, la policía local llegó y arrestó a los cuatro. En la comisaría, Finn y Leo estaban cansados de esperar a los detectives, así que Leo decidió salir y Finn fue tras él. Cuando los dos detectives regresaron, los chicos ya no estaban allí. Después de que el capitán revisó los antecedentes de Leo y Finn, le dijo a ella que dejara a los dos en paz, si aún valoraba su vida. Por otro lado, los otros dos estaban encerrados en una celda, pero su hermana, Nix, los ayudó a escapar. Ella también tenía una carta y planeaba encontrar a Leo. Mientras caminaba por la calle, Finn le compró a Leo un hot dog y se disculpó por lo que dijo antes, así que tuvieron una charla. Finn compartió su historia con él, incluido el accidente que resultó en su pérdida de memoria, ya que no podía recordar a su familia. Después de eso, decidieron regresar a casa, y mientras estaban en el tren, el grupo de Nix los emboscó. Nix los amenazó e incendió el tren. Debido a esto, los dos fueron tomados prisioneros por la mujer que manejaba el poder del 7 de tréboles, que le permitía crear llamas de diferentes tamaños y potencias. De vuelta en el escondite de los secuestradores, Finn y Leo descubrieron que los secuestradores pertenecían a un culto que ofrecía sus oraciones al dios del fuego. Justo después, Finn usó la llave que había robado a Jake para desatar sus esposos y usa sus poderes para enterrar a los hermanos bajo una pila de chatarra. Sin embargo, no pudo derrotar a Nix, ya que ella pudo derretir las balas de Finn antes de que le alcanzaran. En ese momento, un ataque estaba a punto de golpear a Finn, pero de repente Chris llegó a la escena conduciendo un coche que terminó bloqueando el ataque. Cuando salió del coche, lanzó una maleta llena de $1 millón en efectivo a Leo, quien resultó ser otro miembro de High Guard. También era un jugador y usó su poder del 7 de diamantes, la carta llamada dólares. Esparció dinero en el aire y le convirtió en una bazooka, apuntándolo al grupo de Nix. Nix intentó contraatacar con su poder, pero no fue rival para la fuerza del ataque de Leo. Debido a esto, terminaron derrotando a Nix y tomaron su carta. Sin embargo, la explosión también derribó la enorme estatua de chatarra, con Finn salvando a Leo antes de que fuera aplastado junto a la mujer. Al día siguiente, Finn descubrió que Leo era en realidad el hijo del presidente y el gerente de su oficina. De hecho, Leo comenzó a regañar a Chris y a Finn criticando lo imprudentes que fueron. Más tarde ese día, Leo entregó la carta de Nix a la secretaría de su padre, Owen, mientras su padre lo ignoraba al salir de la habitación. Esa noche, en el bar, Chris le contó a Finn sobre algunas reglas no escritas
escritas de su trabajo, que incluían nunca dejar que Wendy se emborrachara demasiado o desenchufara su espada. Más tarde esa noche, Wendy tuvo un sueño sobre su padre y su carta, el As de Espadas. En ese sueño, su padre le dijo que tenía que seguir un camino de soledad si quería controlar el poder de la carta. De lo contrario, la carta la controlaría a ella. A la mañana siguiente, en el concesionario, mientras Finn estaba en una prueba de manejo con su posible comprador, Chris estaba en una misión pero se encontró como rehén en un robo bancario. Sin embargo, logró alertar a los compañeros de la oficina. En ese momento, Vijay decidió ir a ayudarlo, pero Wendy le dijo que quería acompañarlo. Vijay al principio no estaba seguro de dejarla ir, pero al final ella logró convencerlo. De vuelta con Chris, fue alcanzado por las balas mientras rescataba a los civiles. Mientras Chris estaba inconsciente, los enemigos lograron huir del área. Finn vio a Chris persiguiendo a los enemigos, así que fingió que necesitaba orinar y dejó a su cliente por un momento. Un poco después, mientras los enemigos estaban en la carretera, Vijay logró atrapar la camioneta de los ladrones con sus enredaderas. Wendy también llegó a la escena. Los ladrones se vieron obligados a salir de la camioneta, mientras sostenían a un rehén. Entonces Wendy usó su carta de As de Espada, conocida como Amor y Paz. Se lanzó rápidamente hacia ellos, y con su velocidad excepcional, los oponentes no pudieron defenderse de sus ataques. Cuando destrozó el casco de uno de ellos, se sorprendió al ver que la persona se parecía al rehén. Al darse la vuelta, vio que Vijay había sido apuñalado en la espalda por quienes antes creían que era un rehén. Tomó a Vijay como rehén con un cuchillo y se reveló como otro jugador, John, con el poder del 4 de corazones, que le permitía dividirse en 4 cuerpos adicionales. Wendy comenzó a luchar contra los clones y rápidamente tomó la delantera. Sin embargo, cada vez que eliminaba a un clon, John generaba otro rápidamente, creando copias sin fin. Además, era una carrera contra el tiempo, ya que Vijay ya estaba herido y no se veía muy bien. Wendy se dio cuenta rápidamente de que tenía que terminar la batalla lo antes posible, y después de recordar las palabras de su padre sobre seguir un camino de soledad, sacó la espada. Después de eso, su apariencia física y actitud sufrieron una transformación. En ese momento, Vijay alertó a los demás que estaban en su camino, y Chris mencionó que cada vez que Wendy desenfundaba su espada, era Amor y Paz quien tomaba el control de su cuerpo, y lo llamaban Love. Wendy disfrutaba la batalla contra los clones de John hasta que John, abrumado por el miedo, se rindió y se desmayó. Pero entonces comenzó el verdadero problema porque ella comenzó a atacar a sus compañeros. Vijay intentó retirar la espada de Wendy, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Chris y Finn llegaron, pero Wendy atacó repentinamente a Chris ya que ella podía cortarlo infinitamente debido a su poder inmortal. Chris tuvo la oportunidad de agarrar su espada y le pidió a Finn que disparara. Finn actuó, y después de golpear la espada con múltiples balas en el mismo lugar, logró derribar la espada de sus manos, haciendo que el espíritu perdiera el control sobre el cuerpo de Wendy. Después de eso, ella se quedó dormida y tuvo otro sueño, pero en ese su padre se veía enfermo. Entonces Wendy se despertó y Finn estaba a su lado, pero después de intercambiar algunas palabras, se fue. Después del incidente en el banco, la detective Sugar comenzó a sospechar cada vez más cuando vio a Chris en el video grabado por las cámaras, por lo que quiso saber cómo se habían cerrado varios casos en el departamento de policía y cómo todas las personas de interés relacionadas con el concesionario fueron misteriosamente liberadas sin seguimiento. Desafortunadamente, cuando les contó esos hechos a sus compañeros, simplemente la ignoraron diciendo que era demasiado joven e ingenua. Sin embargo, cuando John exigió hablar con Greg Young, un inspector veterano del departamento de policía, Young decidió permitir que Sugar demostrara su valía y le dijo que hablara con el prisionero. Sugar logró convencer a John de que testificara contra la familia Klondike. Él la confrontó diciendo que quería asegurar su protección mientras estuviera bajo el cuidado de la policía, ya que tenía mucho miedo porque los miembros de Klondike seguramente lo matarían después de perder su carta. La detective Sugar le aseguró que estaría protegido de cualquier daño. Después de eso, John le contó todo lo que sabía sobre los miembros de Klondike, por lo que Sugar dirigió a su colega a inscribir a John en el programa de protección de testigos. Sugar comenzó a seguir a los empleados de Pinnacle y notó que no tenían vínculos con el grupo de Klondike, pero continuó su investigación de todos modos. Unas noches después, el detective Young asistió a un evento benéfico organizado por Van. Antes de entrar, se encontró con Bobby y lo enfureció al señalar que un novato lo había derrotado. De vuelta con Finn, cuando estaba a punto de entrar a su casa, escuchó a alguien acercándose e inmediatamente sacó su pistola y le apuntó a la persona, que resultó ser la detective Sugar, quien arrestó a Finn por apuntarle con un arma. De vuelta en el evento benéfico, Van emergió y dio un discurso a los visitantes reunidos. Luego, un miembro llamado Tilt se acercó y le susurró algo. Procedieron a revelar a su supuesto traidor, descubriendo la cabeza, revelando que era John, quien había sido llevado por un oficial asignado por Sugar. Esto sorprendió a Young,
Van le rompió el cuello a John lentamente frente a la multitud reunida sin tocarlo, mientras daba un discurso sobre la traición. Mientras tanto, Sugar llevaba a Finn a la comisaría, pero fueron repetidamente golpeados por un autobús escolar. Cuando el autobús comenzó a levitar, Finn le suplicó que lo soltara, lo que ella hizo de inmediato. Antes de que el bus pudiera caer sobre ellos, lograron escapar del coche a tiempo. Finn vio a una mujer con un paraguas acercándose a ellos, y nuestro protagonista inmediatamente usó el poder de su carta, lo que sorprendió a Sugar. Finalmente le disparó, pero la mujer bloqueó el disparo con un cubo de basura usando su poder de telequinesis. Se acercó y comenzó a estrangular a Sugar y a controlar la pistola de Finn. Incluso usó sus poderes para hacer que Finn le disparara a Sugar. Afortunadamente para él, la mujer hizo que fallara el tiro a propósito, ya que solo estaba emitiendo una advertencia para que dejara de entrometerse en los asuntos de la familia Klondike. También emitió una advertencia a Finn, diciéndole que si volvía a apuntarle con una pistola, le quitaría la vida. Una vez que la mujer se fue, Finn le advirtió a Sugar que no continuara la investigación, pero ella le dijo que no podía fingir que no había visto nada. Cuando Sugar intentó atraparlo, se dio cuenta de que Finn la había atado con las mismas esposas que ella había usado previamente con él. De vuelta en el evento benéfico, el detective Young intentó averiguar de Van qué había pasado con las cartas X después del incidente del castillo, ya que muchos jugadores habían aparecido desde ese día cuando las cartas se habían reunido para ser entregadas al próximo rey, pero Van solo le habló de algo llamado jugador X. Al día siguiente, Sugar le dijo a Young que no podía dejar su investigación, pero el detective Young le informó de la muerte del prisionero, lo que asombró a la joven detective. Mientras tanto, de vuelta con la familia Klondike, un joven le informó a un grupo de personas, incluida la mujer que había atacado a Finn y a Sugar antes, y Bobby, el hombre de las canicas, que habían perdido a John como un sacrificio necesario para que ellos avanzaran. Érase una vez cuando la isla aún estaba dividida en 4 tierras, soldados malvados de más allá del mar vinieron a conquistar la isla, robaron comida y se aprovecharon de la gente, dejando la isla en ruinas. En ese momento, un mago apareció junto a un joven y le dijo a la gente que el muchacho era el verdadero rey de esa tierra, por lo que si deseaban salvar la isla, debían elegir a 13 caballeros de cada una de las 4 regiones para luchar a su lado. Al final se formó un ejército de 52 caballeros, y el mago les regaló a cada uno de ellos una carta misteriosa. Luego, como muestra de su lealtad al joven, los caballeros juraron un pacto de sangre. Desafortunadamente, todos los caballeros perecieron en el campo de batalla sin poder cumplir su misión, pero su amor por la tierra fue transferido a sus cartas a través del poder del mago. Así, el joven ganó poderes misteriosos de todas las 52 cartas y logró derrotar a los soldados y proteger la isla. De esa manera terminó uniendo las 4 tierras y convirtiéndose en el primer rey de Four Lands. Esta leyenda fue contada por un subastador en un crucero mientras revelaba la subasta que estaba a punto de tener lugar, donde la atracción principal era la carta X, el 5 de diamantes, aunque el hombre claramente no era consciente de su verdadero poder. El presidente de la empresa, Norman Kingstad, y sus 2 secretarios, Blitz y Brandy, estaban presentes en el barco y planeaban ganar la carta en la subasta. Mientras tanto, los miembros de High Card, que también estaban allí, tenían la misma intención de conseguir la carta, pero lanzando un atraco para cambiar el 5 de diamantes por una carta falsa, mientras pretendían practicar en la subasta. Al principio su plan salió bien, hasta que uno de los secretarios de Norman, Blitz, usó su poder de 1.000.000 de voltios para atacar a Chris antes de que pudiera hacer el cambio. Ambos comenzaron a luchar por la carta. Chris le dio una patada, pero Blitz usó una descarga de energía que dañó la radio que usaba para contactar a los demás. En ese momento, el grupo de Leo no pudo contactarlo más. Luego Leo intentó contactar a Wendy, pero ella ya estaba borracha. Poco después, Finn apareció para apoyar a su compañero, pero nuestro protagonista se sentía mareado y no pudo disparar, lo que permitió a Blitz capturarlo, impidiendo que Chris detuviera la llegada de la carta al escenario. Mientras tanto, Leo y Norman pujaban como si no hubiera un mañana para conseguir la carta, pero nuevamente el mareo de Finn arruinó la estrategia de Leo y Norman terminó ganando el premio. Sin embargo, incluso antes de que Norman pudiera celebrar su victoria, la carta fue robada de todos modos por la mujer telequinesis, que escapó en un helicóptero. Después, Leo, Chris y Finn estaban de vuelta en su oficina discutiendo el incidente mientras Norman estaba en la suya, quejándose porque los medios no hablaban de su victoria sobre Leo. Unos días después, Chris y Finn intentaron quitarle el 2 de diamantes a una chica llamada Chelsea, pero ella usó su poder sobre ellos. Además, la habilidad Conexión de Amor obligó a Finn y Chris a mantener sus manos unidas sin poder separarlas. Chris incluso intentó cortarse el brazo, pero fue en vano. Después de darse cuenta de que no podían resolver el
el problema por sí mismos, BJ los ayudó usando el perfil de Instagram de Chelsea para averiguar su ubicación actual. Finn y Chris fueron tras ella. Cuando ambos llegaron al lugar, comenzaron a perseguir a Chelsea por toda la ciudad. Pasaron varios días tratando de capturarla como un par de acosadores para que ella eliminara el poder. Sin embargo, ella se negó a liberar la conexión hasta que encontrara a su alma gemela. Y no se dejó seducir por las palabras azucaradas de Chris. Así que cuando Chelsea se fue, Chris intentó seguirla, pero Finn lo detuvo y decidió que debería irse a casa primero y pensar en un buen plan, ya que su trabajo en equipo era pésimo. Luego decidieron pasar la noche en la habitación de Finn, ya que al día siguiente Chris tenía una cita importante que no podía perderse. Así que se fueron a dormir. Esa noche Finn tuvo la misma pesadilla en la que estaba ardiendo vivo y siendo atacado por un caballero con armadura negra, lo que lo hizo despertar y explicar a Chris que tenía ese sueño de vez en cuando debido al trauma dejado por el accidente que mató a sus padres cuando tenía 7 años. A la mañana siguiente, Chris llevó a Finn a su cita, que resultó ser pasar tiempo con su hermana menor Michelle. El problema fue que Michelle pensó que Finn y Chris eran una pareja porque seguían tomados de la mano incluso en su presencia. Nuestro protagonista trató de explicar la situación, pero Chris lo obligó a seguir el juego ya que no le habían comentado a su hermana nada sobre High Guard. Más tarde, cuando se detuvieron en un café cercano para tomar un refrigerio, accidentalmente se encontraron con Chelsea nuevamente, ya que trabajaba allí a medio tiempo. Sin embargo, Chris no quería involucrarla para evitar complicar las cosas aún más, pero Michelle malinterpretó la situación y le pidió a Chelsea que se uniera a ellos, y Chelsea decidió seguir el juego para exponer la verdadera cara de Chris a su hermana. No obstante, terminó disfrutando de su tiempo con Michelle y los chicos, hasta el punto que pensó que quizás Chris tenía algunas cualidades buenas bajo sus máscaras. Desafortunadamente, poco después, Michelle colapsó repentinamente en la calle y vomitó sangre. Chris le dijo inmediatamente a Chelsea que necesitaba liberar el hechizo entre él y Finn. Chelsea rápidamente liberó el poder de la carta para que Chris pudiera llevar a su hermana al hospital. En el hospital, Chris intentó forzar su entrada en la sala donde los doctores habían llevado a Michelle, pero Chelsea usó su poder para pegar su mano a la de él, ya que se dio cuenta de que estaba fuera de sí, lo que también le confirmó que había más de él de lo que parecía. Más tarde, los doctores le contaron a Chris sobre la verdadera situación de Michelle, pero ella se había escapado del hospital para visitar a su hermano una última vez. Sin embargo, él intentó ocultar eso a Finn y Chelsea, pero ella rápidamente lo descubrió y expuso su mentira, lo que finalmente hizo que él aceptara que, de hecho, usaba máscaras para mostrar a los demás lo que querían ver. Incluso añadió que no había nada debajo, ya que era una persona vacía. No obstante, después de escuchar eso, Chelsea prometió darle su carta a Chris cuando encontrara a su alma gemela, y tanto Finn como Chris aceptaron esperar ese momento. Luego, la noche siguiente, descubrieron que Chelsea se había convertido en mesera en el bar donde siempre se reúnen, ya que quería darle a Chris una oportunidad como candidato a la alma gemela, aunque Finn no entendió esa parte. Finn regresó al orfanato para el cumpleaños de Lindsay, y allí conoció a un niño llamado Sam, que había llegado recientemente y tenía problemas para adaptarse al lugar después de la muerte de sus padres. Tiempo después comenzó la fiesta de cumpleaños y Lindsay aprovechó la oportunidad para decirle en privado a Finn que el orfanato estaba programado para cerrar en primavera, por lo que debía abstenerse a dar falsas esperanzas a los niños. Finn entonces le dijo a Lindsay que podría salvar el orfanato con el dinero de su nuevo trabajo, pero Lindsay sospechaba de cómo había ganado tanto dinero en tan poco tiempo y lo rechazó. De hecho, llegó a decirle que nunca regresara al lugar. Ambos regresaron a la fiesta, pero de repente Bobby, el hombre de las canicas, apareció en el lugar, buscando vengarse de Finn. Nuestro protagonista inmediatamente comenzó a luchar contra el recién llegado y Lindsay aprovechó la oportunidad para sacar a los huérfanos. Desafortunadamente, debido a las explosiones causadas por la pelea, todo el lugar se incendió. Finn y Bobby siguieron peleando, pero entonces nuestro protagonista vio a Sam pasar por la puerta, así que fue tras él mientras Bobby continuaba atacándolo. Justo después, Finn se vio obligado a proteger a Sam de las canicas de Bobby. No pudo dispararle a Bobby debido al intenso humo en el área, así que tomó al niño y decidió retirarse escapando por la ventana. Terminaron en el techo. Allí, vio cómo los otros huérfanos construían una red improvisada para atrapar a Sam, así que le pidió al niño que saltara. Sam finalmente fue atrapado por los otros huérfanos y Finn pudo continuar su batalla. Bobby siguió disparando a las canicas mientras Finn corría hacia él. Una vez que Finn se acercó a Bobby, lo golpeó mientras sostenía su pistola, y debido a su poderosa fuerza, Bobby fue lanzado a un lado. Pero Finn se sorprendió
sorprendió cuando Bobby reveló que tenía dos cartas X y usó su as para combinar los poderes del 3 de diamantes y el 3 de espadas, convirtiéndose en un monstruo. Estaba emocionado por la fuerza del nuevo poder que poseía, logró atrapar a Finn y, a pesar de ser golpeado y herido por las balas de Finn, se regeneró fácilmente a su estado normal. Además, Bobby incluso se tomó el tiempo para burlarse de Finn por la muerte de su familia en un incendio. Entonces es cuando ambos cayeron del techo, pero permanecieron dentro del edificio. Sin embargo, antes de que pudieran reanudar la batalla, Bobby fue repentinamente golpeado por un pequeño misil de la nada que explotó todo su cuerpo. Después del ataque, una mujer misteriosa apuntaba su mano hacia la ubicación de Finn. Después del ataque, Finn se dio cuenta de que las pesadillas que tenía sobre ser atacado por un caballero negro en una casa en llamas eran en realidad recuerdos reprimidos, y fue directamente a preguntar a Lindsay si sabía que toda la historia del accidente del tráfico era una mentira. 2 semanas después ocurrió un ataque terrorista en la ciudad, específicamente en el Museo Real, donde estaban presentes el primer príncipe Dylan, el segundo príncipe Louis y el tercer príncipe Noah. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de los miembros de High Guard, la familia Klondike logró asesinar a Dylan, el príncipe heredero de Four Lands. Posteriormente, durante el funeral de Dylan, Theodore habló con el rey. Le confirmó que las personas detrás de ese ataque habían sido la familia Klondike, a lo que el monarca respondió que la lucha sangrienta que rodeaba las cartas X se había repetido muchas veces a lo largo de la historia de Four Lands cada vez que las cartas caían en manos de los desalmados, por lo que las cartas debían ser contenidas para la paz del país. Una vez que el rey se fue, Van apareció de repente y comenzó a burlarse de Theodore por su fracaso para prevenir el asesinato. Theodore entonces le preguntó si había matado al príncipe para mostrar sus poderes, pero el otro respondió que las cartas estaban destinadas a ser jugadas, ya que era más divertido de esa manera. Van incluso añadió que Theodore también debería dejar sus cartas. Cuando Theodore salió, ordenó a su asistente reunir a los miembros de High Guard para una misión. Después de eso, Chris intentó contactar a Finn, ya que se había encerrado en una habitación durante 2 semanas después de los eventos en el orfanato. En la reunión, Theodore ordenó a High Guard que recolectara inmediatamente todas las cartas X conocidas, por lo que Bernard hizo los arreglos del viaje para el grupo hacia diferentes estados de la nación. Sin embargo, a Chris se le asignó llevar a Finn con él. Eventualmente, Chris llegó al apartamento de Finn y trató de persuadirlo para que se uniera a la misión Apollo Stick. Finn no estaba interesado, mencionando que ya no tenía una razón para trabajar porque el orfanato había desaparecido. Chris entendió lo que Finn estaba pasando y decidió no obligarlo a ir con él. Después de que Chris se fue, Finn abrió la puerta de su habitación y encontró una barra de chocolate que Chris había dejado en la entrada. Mientras tanto, 2 miembros de la familia Klondike fueron informados sobre la misión de Chris. Al día siguiente, cuando Chris estaba a punto de abordar el tren, Finn decidió unirse a la misión justo a tiempo. En el tren estaba revisando la información de una chica con la que necesitaban reunirse. Unas horas más tarde, llegaron a la estación donde se iban a bajar. Sin embargo, antes de que pudieran salir del tren, Jasper ya estaba allí esperándolos. Usó su poder de 12 tréboles para amenazar a Chris y Finn, presumiendo sobre un topo en High Guard y su plan para tomar sus cartas. La idea era que el compañero de Jasper, Alex, usaría el poder de su propia carta para dejar caer una gran roca en los rieles y aplastar a todos a bordo. Sin embargo, Chris señaló que Jasper también moriría en ese escenario y añadió que no le importaba si mataba a los pasajeros o a Finn, porque Chris ganaría ambas cartas después de revivir con su poder. En desesperación, Jasper arrancó el techo del vagón del tren. En ese momento, el compañero de Jasper, Alex, usó el poder de su carta para bloquear parte del puente. Al mismo tiempo, Jasper lanzó una cadena de metal a Finn, pero casi de inmediato Chris pateó a Finn fuera del tren hacia el río abajo. Chris intentó empujar a Jasper fuera del tren, pero cuando el operador del tren vio un bloqueo en las vías, aplicó rápidamente los frenos, obligando a Chris a soltar a Jasper. Esto permitió que Jasper usara su poder para detener el tren. Lamentablemente, cuando Chris intentó ir tras Alex para obtener su carta, Jasper envolvió una cadena de metal alrededor de las piernas de Chris, impidiéndole avanzar. Mientras tanto, una mujer de piel oscura y su perro encontraron a Finn inconsciente. Finn despertó en una cabaña y descubrió que Arya lo había salvado. Sí, la misma Arya que tenía el 12 de tréboles, que era el objetivo de Finn y Chris. Eso, por supuesto, complicaba las cosas porque, al ver su carta, Arya casi de inmediato se dio cuenta de que había ido allí para recuperarla. Mientras tanto, Jasper torturaba a Chris para saber dónde estaba su carta. Se frustró porque, sin importar dónde buscara entre las pertenencias de Chris, no podía encontrar su carta. Por otro lado, los otros miembros de High Guard, después de completar sus propias misiones, se enteraron del incidente
accidente que involucraba el tren en el que estaban Chris y Finn. Sin embargo, debido a las órdenes de Theodore, no pudieron dirigirse a Bolastic, a pesar de que Wendy y Vijay querían ir allí. Alex buscó a Finn en el río donde estaba caído y encontró una casa no muy lejos de allí. De vuelta a la cabaña, Arya le contó a Finn que solía ser miembro de High Guard, trabajando bajo las órdenes de Theodore, quien tenía la posición que actualmente ocupa su hijo, junto con el padre de Chris, Tyler y otros agentes. Sin embargo, Arya eventualmente se molestó con la indiferencia de Theodore y un día fue en contra de sus órdenes para ayudar a Tyler a usar 4 cartas para salvar la vida de Chris, aunque el esfuerzo de hacerlo le costó la vida. Desde ese día, Arya dejó High Guard y vagó por el país antes de establecerse en una cabaña remota en las montañas. Sin embargo, con el paso de los años, comenzó a dudar si su decisión había sido la correcta. Sí, Chris estaba muriendo, pero permitir que Tyler usara 4 cartas a la vez causó su muerte, por lo que al final se perdió una vida ese día, lo que de alguna manera demostró que la decisión de Theodore de no permitir que Tyler lo hiciera no estaba del todo equivocada. Poco después de contar la historia, Arya le entregó su carta, el Jack de Tréboles, a Finn, pero de repente los dos fueron atacados por Alex, que buscaba tomar ambas cartas. Nuestro protagonista recibió un fuerte golpe y Arya rápidamente le pidió que le devolviera su carta. Una vez que Finn lo hizo, Arya usó su poder para atraer varios objetos grandes hacia ella y aplastar a Alex. Sin embargo, Alex usó su propio poder para bloquear los ataques y la pelea continuó. Finn se recuperó y se unió a la refriega, pero Alex lo encerró con bloques de tierra sólida. De repente un coche llegó y capturó la atención de Alex. Afortunadamente, Chris llegó a la escena, habiendo escapado de Jasper. Chris atacó a Alex, luego Finn le disparó al enemigo y Arya lo terminó con un golpe final. Sin embargo, después de tomar el 5 de tréboles de Alex, Chris traicionó a Finn y le disparó, aprovechando el momento en que nuestro protagonista corría hacia él. Después de dispararle en el pecho, Chris dijo que no quería que Finn descubriera sobre su pasado. Mientras Chris conducía de regreso a la ciudad, comenzó a reflexionar sobre su pasado y cómo Finn le recordaba a una versión más joven de sí mismo, una versión que tenía sentimientos. Desafortunadamente, después de la muerte de su padre, Chris se convirtió en la persona vacía que era eventualmente como un mecanismo de autodefensa. Además, también necesitaba proteger a su hermana menor. Mientras tanto, Finn despertó en la oficina, donde descubrió que Chris le había disparado en el bolsillo donde guardaba su indestructible carta, lo que le confirmó que su compañero nunca tuvo intención de matarlo. Desafortunadamente, a Finn se le ordenó mantenerse al margen mientras los otros miembros de la High Guard protegían directamente a la familia real de la familia Klondike. Además, Theodore había ordenado que la carta de Finn fuera custodiada por el momento. Por otro lado, Chris y Chelsea se encontraron el mismo día, y Chelsea le entregó el objeto que él le había pedido que escondiera. Cuando lo abrió, encontró las otras cartas número 5 que Chris había reunido secretamente, pero Chelsea comenzó a quejarse porque él estaba haciendo cosas peligrosas sin decirles nada. Cuando Chris estaba a punto de irse, Sugar llegó para arrestarlo. Los hombres de Sugar apuntaron sus armas a Chris, quien esquivó las balas y rápidamente se cubrió detrás de un cubo de basura. Sugar inmediatamente jaló a Chelsea para evacuar el área. De repente, Chris escuchó una explosión y vio que los policías habían sido derribados, lo que fue obra de Nache. Aprovechando el momento, saltó a un carro y se alejó conduciendo. Mientras tanto, Van reunió a un grupo de terroristas fuertemente armados para atacar al palacio de Forland. De vuelta en la oficina, Lindsay visitó a Finn y le mostró que Chris le había enviado un cheque de 200,000 para reconstruir el orfanato. Después de recordar lo que Arya le había dicho sobre su compañero, nuestro protagonista entendió sus verdaderos motivos. Finn recordó repentinamente a la hermana de Chris y tuvo una corazonada de que Chris podía repetir lo que hizo su padre para salvar a Michelle. Entonces se apresuró al hospital donde estaba Michelle. Lamentablemente llegó demasiado tarde y solo encontró una nota con un número de teléfono. De vuelta en el palacio, de repente se escuchó una explosión. Cuando Theodore miró afuera, vio un gran agujero creado por los enemigos que ya estaban atacando y combatiendo con los guardias del palacio. El grupo de Leo rápidamente empleó el poder de sus cartas para unirse a la pelea. Mientras tanto, Sugar junto con Chelsea estaban en el coche del detective tratando de encontrar a Chris. Sin embargo, Chelsea se quejó con Sugar porque la policía, en lugar de atrapar a Chris, intentó matarlo. Pero en ese momento, ambos escucharon la noticia de que el palacio estaba siendo atacado por terroristas. Por otro lado, Finn llamó a Chris y le suplicó que no sacrificara su vida por Michelle. De hecho, también tuvieron una conversación conmovedora donde ambos entendieron que en ese momento ya no eran socios ni amigos,
sino hermanos juramentados. Desafortunadamente, eso no fue suficiente para convencer a Chris, ya que no podía dejar que su hermana menor muriera. Cuando Chris salió del hospital, Owen llegó y le disparó en la cabeza. Sin embargo, la bala no tuvo efecto en Chris debido al poder de su carta. Obviamente, eso enfureció a Finn y comenzó a quejarse con el otro, pero Owen simplemente lo ignoró y le dijo a Finn que estaba despedido por desobedecer las órdenes de Theodore. Finn estaba furioso porque Owen le había disparado a Chris y le advirtió que no permitiría que Chris usara él sus cartas. Cuando Finn intentó irse para perseguir a Chris, fue interceptado por los hombres de Owen, quienes lo estrellaron contra una pared, debilitándolo. Los terroristas de Klondike asaltaron el palacio en oleadas, mientras los miembros de High Court continuaban su batalla defensiva. Afortunadamente, Sugar se apresuró al hospital justo cuando los hombres de Owen llevaban a Finn. Sugar se acercó a ellos y después de que liberaron a Finn, nuestro protagonista aprovechó la distracción para escapar y secuestrar su coche, que tenía a Chelsea en el asiento trasero. Sugar terminó secuestrando el coche de los hombres de Owen para perseguir a Finn. Mientras tanto, Chris llegó a un puesto de control policial, presentó su identificación falsa y cuando estaba a punto de cruzar, los policías le dijeron que su chaqueta de motociclista coincidía con la que había sido reportada, por lo que tenían que registrarlo. Sin embargo, cuando Chris estaba a punto de usar su poder, Vaughn apareció y usó el poder de su propia carta para eliminar por completo el puesto de control policial. Luego le dijo a Chris que las cartas merecían ser usadas por su propio bien. De vuelta con Finn, él y Chelsea dedujeron que Chris estaba llevando a Michelle a la rueda de la fortuna de su última cita, ya que quería cumplir la promesa que le había hecho. Sin embargo, Nache apareció de repente y destrozó su coche, obligándolos a huir. Obviamente Finn no era rival para Nache, pero Chelsea lo rescató rápidamente, aunque terminó siendo herida en el proceso. Justo después, Chelsea le dijo que fuera a salvar a Chris, ya que ella no podía seguir corriendo. Afortunadamente, la mujer telequinesis alcanzó a nuestro protagonista, pero antes de que pudiera derrotarlo, Wendy llegó para luchar en su lugar. Además, con la ayuda de Sugar y el detective Young proporcionando una distracción, Wendy le dio un golpe importante a Nache, antes de que el detective Young noqueara a Wendy con algunos escombros. Por cierto, Sugar quedó profundamente impresionada por las habilidades de su superior. Mientras tanto, Chris finalmente había llevado a Michelle a la rueda de la fortuna y comenzó el proceso con todas las cartas número 5 para intercambiar su vida por la de ella. Sin embargo, Finn logró conseguir un transporte de Bernard, mientras Leo usaba su poder para construir un puente directamente hacia la rueda. Desafortunadamente, Leo se quedó sin dinero antes de que pudieran alcanzarla, obligando a Finn a arriesgarlo todo en una apuesta. Entonces Bernard le dio su carta. Nuestro protagonista usó su pistola desde esa distancia para disparar hasta el lugar donde estaba Chris y derribar una de las cartas. Pensando que quizás si obligaba a Chris a usar 3 cartas en lugar de 4, el ritual no tomaría la vida de su compañero. A medida que Michelle recuperaba la conciencia, Chris se debilitó y se desmayó. Usando las habilidades de BJ, rescató a Finn y Bernard de caer. Llevó a Chris al hospital. Al despertar, Chris buscó inmediatamente a su hermana Michelle, que estaba acostada en una cama cerca de la suya. 3 días después, se levantó la ley marcial de la ciudad. Chris descubrió que el poder de 3 cartas había podido curar parcialmente a su hermana a expensas de la mitad de su vida, en lugar de toda. Chelsea terminó llorando después de enterarse de que todos estaban a salvo. Además, tanto Finn como Chris fueron recontratados, pero Chris terminó siendo degradado bajo Finn como castigo por sus acciones. Y sí, los otros miembros de High Court no perdieron la oportunidad de burlarse de él. Por otro lado, la mujer telequinesis, que había escapado después de ser herida por Wendy, terminó en una alcantarilla siendo empalada por la espada de un caballero negro mientras le preguntaba de qué lado estaba. Hasta aquí el video de hoy. Dale like y comenta si quieres segunda temporada. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Mientras tanto, mira el siguiente video en pantalla. Cuento con tu apoyo.